Pues muy buenos días, casi tardes, Pablo Iglesias. Gracias por recibirnos en esta que supongo que es tu segunda o primera casa, ya no lo sé. Además, bueno, en la tribuna de prensa con el hemiciclo de fondo, una vista maravillosa. Muchas gracias porque son momentos intensamente parlamentarios. Supongo que vosotros los estáis además viviendo de una forma especial, teniendo en cuenta que lleváis poco tiempo en el Congreso. Bueno, es una época la que está viviendo nuestro país y las instituciones de nuestro país que nosotros juzgamos que sigue siendo de transición. Nosotros pensamos que el 15M señaló los límites de un régimen político, el régimen político del 78, que implicó, digamos, ya con las elecciones de diciembre de 2015, un cambio en el sistema de partidos. Una de las bases de sostenibilidad política del régimen del 78 era un sistema bipartidista, complementado por una fuerza política muy importante en Cataluña, que era Convergencia y Unió, y por el Partido Nacionalista Vasco. Después de diciembre de 2015 eso saltó por los aires y la crisis de 2016 tiene que ver con eso, tiene que ver además con el fin del reparto simbólico de posiciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista, finalmente con un Partido Socialista que tiene que entregar el poder al Partido Popular y que eso condiciona la crisis interna del Partido Socialista que termina, digamos, con una elección de la militancia y de las bases al aparato, algo, digamos, difícil de imaginar hace unos meses. Bueno, el presente en el que estamos ahora es lo que nosotros calificamos como una descomposición de esa trama que tiene, digamos, su epidermis más evidente en la montaña de casos de corrupción que revelan una forma de gobierno, que a su vez tiene que ver con una crisis del propio sistema. El Partido Popular, de alguna forma, se ha quedado sin proyecto de país. Esto no es una cuestión menor. El Partido Socialista tenía su proyecto de país, que tenía que ver con la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, con una extensión de los servicios públicos a costa de la desindustrialización y de una incorporación de España periférica a la Comunidad Económica Europea. El Partido Popular tuvo también su proyecto de país, que tenía un nombre, que era Rodrigo Rato, y que tenía que ver con empoderar a unas clases medias a través del acceso al crédito y el acceso sencillo a una vivienda. Bueno, tanto el modelo de Solchaga como el modelo de Rato yo creo que saltan por los aires y demuestran sus debilidades a partir de la crisis de 2008. Esa crisis abre también transformaciones políticas, aparece el 15M, aparecen traducciones electorales, nosotros, las candidaturas municipalistas en 2015, y ahora lo que estamos viendo es que el Partido Popular no tiene nada que decir respecto a lo que hay que hacer en el futuro, nada que decir sobre la cuestión territorial y el problema plurinacional, nada que decir con respecto al modelo social europeo, nada que decir respecto a qué va a pasar en España en los próximos 5 o 10 años, y utiliza las instituciones para resistir y para trincherarse. Y el Partido Socialista está decidiendo pues, qué quiere ser, qué quieren hacer, que es lo que llevan haciendo un año, y ahora está por ver si las palabras de Sánchez de alguna forma se convierten en hechos. En un contexto de emergencia democrática por la parasitación de las instituciones por parte del PP, nosotros hemos decidido hacer uso del instrumento que prevé la Constitución, que es una moción de censura para exigir responsabilidad política al Gobierno. Pablo, te postulas como candidato en la moción que llega al Pleno el día 13 del debate, pero sabéis hoy por hoy, con la correlación de fuerzas, que no va a prosperar a nivel parlamentario. Vosotros habéis insistido en que sí sirve para visibilizar que existe una alternativa a un PP manchado por la corrupción que les salpica a todos los niveles. ¿Cuál es el objetivo último de la moción, independientemente del trámite parlamentario? Fundamentalmente dos, y están regulados por la Constitución. El primero es exigir responsabilidad política al Gobierno, y creo que se la estamos exigiendo en un momento, digamos, con una crisis institucional mucho más grave que la que había en 1980 y, desde luego, muchísimo más grave que la que había en 1987. Hablamos del uso de instituciones públicas y de ministerios para proteger a delincuentes, para proteger a corruptos. Hablamos del uso del Ministerio de Justicia, de quien ha dependido en última instancia el nombramiento de Moix, que ha sido forzado a dimitir, pero que en última instancia ha revelado ser una pieza en una trama más compleja. Hablamos del uso del Ministerio del Interior. Vosotros habéis investigado cómo se han utilizado instrumentos del Ministerio del Interior para investigar adversarios políticos, o incluso el uso del Ministerio de Hacienda protegiendo a evasores y haciendo amnistías fiscales. Exigir responsabilidad al Gobierno por hechos tan graves y que colocan a nuestro país en una situación de emergencia es algo, digamos, que prevé la Constitución para este tipo de casos. Y en segundo lugar, se trata de demostrar
que no tenemos miedo del Partido Popular y que existe una alternativa. Y ahí yo creo que la moción de censura va a implicar un elemento también en términos numéricos. Es muy difícil que el Partido Popular logre la mayoría absoluta en el rechazo a la moción. Eso va a poner encima de la mesa una realidad, y es que el Partido Popular no superaría una moción de confianza. A partir de ahí la vía es muy clara. Nosotros hemos dejado clarísimo que si el Partido Socialista se compromete a presentar una moción de censura, retiramos la nuestra, pero si no lo hace, y nosotros demostramos en esta moción de censura que se puede resistir al Partido Popular, que hay alternativa y que el Partido Popular no tiene los números, creo que el Partido Socialista debería tomar la iniciativa. Y nosotros ahí entendemos que la fuerza política con más diputados es la que tiene legitimidad para proponer el candidato y nosotros estaríamos ahí. Ha quedado ya demostrado que Ciudadanos está fuera de esa ecuación porque ellos forman parte del bloque de poder con el Partido Popular. Hasta ahora el Partido Socialista ha estado ahí. Ojalá esta moción de censura pueda servir, entre otras cosas, para revelar que puede haber un bloque alternativo. Sin embargo, lo del bloque alternativo ha quedado un poco, digamos, en cuestión al verse apoyado Mariano Rajoy en los presupuestos por el PNV, que podría haber sido un socio potencial, y así lo dieron a entender en la legislatura pasada, en pactos con el Partido Socialista, pongamos, y con vosotros, y con el apoyo también de Nueva Canaria, el socio canario, valga la redundancia, del Partido Socialista. Han hecho un pacto con Mariano Rajoy de dinero, de cuentas, hasta 2019. Entonces, no creo que apoyen una moción de censura si cuentan con el dinero, con tanto dinero como les ha ofrecido Rajoy. Entonces, es verdad, a lo mejor en eso Pedro Sánchez sí es verdad que dice no vamos a presentar una moción de censura porque no nos dan los números. Aún así, cree que que podría salir la moción de censura. Esa es la razón por la que el Partido Popular ha tratado de retrasar la moción de censura. El Partido Popular tenía verdadero pánico a verse fuera de los números y han forzado el reglamento. Fue vergonzoso que la presidenta se fuera de viaje a Ecuador y no convocara una reunión extraordinaria de la mesa y que normalmente las mociones de censura se resolvieron en pocos días y en este caso, digamos, han forzado de una manera muy tosca el reglamento, lo cual demuestra su enorme nerviosismo. Claro, ellos decían, si nosotros podemos comprar al PNV y podemos comprar a Coalición Canaria, y a Nueva Canarias, que se presentaron con el Partido Socialista, no van a dar los números. Bueno, vamos a ver. Una cosa es que los presupuestos les hayan acompañado y otra, vamos a ver si Nueva Canarias y el Partido Nacionalista Vasco van a votar en contra de la moción. De momento, el Partido Nacionalista Vasco ha dicho que se quiere abstener y creo que pondría en una situación muy compleja a Pedro Sánchez que el señor Quevedo, después de traicionar ya una vez al partido con el que se presentó a las elecciones, votara que no a la moción de censura. Y creo además que en este tiempo se están poniendo encima de la mesa razones que empujan la necesidad de hacer frente al Partido Popular. Es la tercera moción en lo que va de democracia y habéis recordado mucho los antecedentes que no prosperaron, pero en un caso, en la primera, sí que sirvieron para erosionar al actual presidente, entonces al señor Suárez. ¿Dais por sentado el triunfo de la iniciativa a nivel político? ¿Contáis únicamente con los apoyos de RC y Compromís o creéis que el PSOE finalmente cuanto menos se abstendrá? Bueno, yo desearía que al menos se abstuvieran. Si votan en contra, creo que estarán en una posición muy difícil. Y en cualquier caso no es una cuestión de dignidad que además representa lo que piensa la mayor parte de la ciudadanía. La moción de censura va a revelar una realidad muy clara y es que el Parlamento es diferente a España. Y esto son datos objetivos. La mayor parte de los ciudadanos españoles votaron en favor de desalojar al Partido Popular del gobierno. Tal es así que Ciudadanos tuvo que prometer ante los ciudadanos que jamás investirían a Mariano Rajoy y Albert Rivera tuvo que mentir y reconocer que mentía por el interés de España, que él identifica con el interés del IBEX 35, que no tiene nada que ver con el interés de España, y el Partido Socialista tuvo que reconocer que mintieron con la famosa abstención y pasar del no es no al no es sí, generando una crisis sin precedentes dentro de este partido. ¿Por qué han ocurrido estas dos cosas? Bueno, pues porque mayoritariamente la sociedad española quiere ver al Partido Popular fuera del gobierno. Pero el Partido Popular y la trama de la que forma parte ha demostrado tener mecanismos para controlar incluso a otros partidos políticos, en especial a Ciudadanos y al Partido Socialista. No lo cuento yo, lo contó el propio Pedro Sánchez en Salvados, reconociendo pues, cómo el señor Alierta o el señor Cebrián le presionaban para que no pactara con nosotros. Solo hay una formación política de ámbito estatal, con un número muy relevante de votos, a la que el Partido Popular no puede comprar, ni los poderes establecidos en España pueden forzar, que es Unidos Podemos y las confluencias, y que está más cerca de lo que piensa la mayor parte de la gente.
Creo que eso ya demuestra que la moción es exitosa a nivel social y las propias encuestas revelan que porcentajes muy amplios de votantes de otros partidos están a favor de la moción de censura. Hay encuestas que señalan que por encima del 30% de los votantes. Creo que la moción va a funcionar muy bien y la mejor prueba es los nervios y la tensión que se está viendo en el Partido Popular. La situación de Cristina Cifuentes esta misma mañana, que va a tener que afrontar el prólogo a nuestra moción de censura, que es la moción de censura de Podemos en la Asamblea de Madrid, con Lorena Ruiz Huerta como candidata, esos nervios dicen mucho. Los nervios, digamos, de los portavoces del Partido Popular, la agresividad con la que salen con nosotros, revelan que saben lo que significa una moción de censura y que claro que en un momento de excepcionalidad como este, eso les obliga a rendir cuentas. El camino lo marcó Mariano Rajoy. Cuando Mariano Rajoy dijo desde Brasil, donde estaba apoyando al corrupto Temer, dijo esperemos a que pase la tormenta, nos dio la clave. No vamos a dejar que escampe y para eso hay un mecanismo constitucional que es la moción de censura para que en la historia política de este país quede claro que hubo un espacio político que hizo frente al gobierno más corrupto de la historia de España. Lo que sí chirrió un poco cuando se anunció la moción de censura, bueno, semanas posteriores, fue, pese a mantener su apoyo, Compromís dijo que una moción de censura que no prospera es una moción inútil, básicamente. La más vehemente en la defensa de este planteamiento fue Mónica Oltra, lo cual quizá hizo ver esa separación entre lo que es el partido y lo que es ella que cogobierna en la Generalitat Valenciana. No sé si han vuelto a hablar desde entonces o considera que Compromís tiene su parte de razón al gobernar en Valencia con el Partido Socialista. Bueno, ¿cómo valora el impacto que realmente tuvo ese decir que las mociones de censura solamente funcionan si dan los números parlamentarios es desconocer la historia política de España, y allá que cada uno estudie lo que tenga que estudiar. Nosotros entendemos que haya formaciones políticas que tengan sus propios compromisos con el PSOE y que esos compromisos de alguna manera pues atenacen sus planteamientos y sus movimientos. Lo respetamos, pero no es nuestro caso. A nosotros no nos ata las manos el Partido Socialista, ni hay ningún presidente de comunidad autónoma del Partido Socialista que nos pueda llamar para que le hagamos una suerte de trabajo sucio. Creo además que Compromís debería haber consultado entre sus bases, como hicimos nosotros, si le parecía bien o mal la moción de censura. Creo que en este caso ha habido pues, una diferencia enorme entre las élites de Compromís, del Bloc Valencià, que es una fuerza históricamente muy conservadora, y la propia Mónica, y lo que seguramente piensan sus votantes y sus bases, que yo creo que están más cerca de nosotros que del PSOE. Lamentaría que esa situación se confirmara, que las élites de Compromís estuvieran más cerca del PSOE, mientras que sus votantes y sus bases estuvieran más cerca de nosotros. Ojalá, digamos, en el futuro prefieran entenderse con nosotros y les agradecemos en cualquier caso que vayan a votar a favor de la moción de censura. Será Irene Montero, la portavoz parlamentaria, quien finalmente abra el debate sobre la moción. Después hablarán también los portavoces de IU y las confluencias, y a ti te tocará hablar del programa. ¿Qué medidas programáticas vais a exponer? Bueno, todo a su tiempo, lo iremos anunciando poco a poco, estoy trabajando en ello. Va a haber, por supuesto, medidas muy claras contra la corrupción y medidas, además, a coste cero, que van a buscar un consenso amplio. Yo no debo presentar el programa de Unidos Podemos, debo presentar un programa que vaya mucho más allá y que interpele a ciudadanos que a lo mejor no nos han votado a nosotros o que no confían en nosotros. Por eso va a haber una serie de medidas anticorrupción, digamos, muy amplias, muy transversales. Va a haber, por supuesto, también medidas económicas, porque de alguna forma la estructura económica y las políticas económicas de nuestro país han establecido las bases materiales de la corrupción, desde la famosa ley del suelo de José María Aznar, y además voy a desarrollar, eso sí os lo puedo adelantar, algunos de los éxitos del gobierno portugués como una de las claves en las que debería inspirarse un futuro gobierno de cambio en España. En cualquier caso, el programa en el que estoy trabajando con mi equipo es un programa que va mucho más allá del programa de Unidos Podemos y que quiere ser un programa mucho más amplio.
Hay un punto importante que sí nos gustaría subrayar, sobre todo en lo que se refiere a la justicia y el Poder Judicial. Hemos asistido al espectáculo en el Ministerio Público, en la Fiscalía, hemos asistido al espectáculo de la dimisión, no sé cómo llamarla, dimisión o renuncia, porque según el fiscal Maza es una renuncia casi contracorriente, ¿no?, cuando todo indicaba lo contrario. Y no sé, Ciudadanos ha planteado la posibilidad de que los fiscales los elija también los jefes, los elija el Parlamento. No sé qué le parece a Unidos Podemos esta posibilidad o cuál es vuestra propuesta. Lo primero, una consideración: lo que ha ocurrido es gravísimo. O sea, parece que lo más grave en el caso del señor Moix es que tuviera una empresa en Panamá. Eso es muy grave, pero hay algo todavía más grave, y es que dos presuntos delincuentes, el señor Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana, y el señor Nacho González, expresidente de la Comunidad de Madrid, que ahora está en la cárcel, en una conversación telefónica grabada dicen que Moix es el fiscal anticorrupción que necesitan para protegerles. Y esta conversación le consta al fiscal general del Estado, al señor Maza, porque la Unión Progresista de Fiscales y otros fiscales le hacen saber que hay un pinchazo telefónico y que aparece el nombre de Moix. Para que entendamos la dimensión de lo que esto significa, imaginémonos ahora a dos capos de la camorra napolitana teniendo una conversación y poniendo encima de la mesa el nombre de un juez o de un fiscal que les interesa. Imaginemos el escándalo si finalmente ese juez o ese fiscal son los que están en última instancia llamados a tratar el caso de los dos capos. Alguien podría decir: hombre, pero los del Partido Popular no son de la camorra. Yo digo, el Partido Popular, una vez en el gobierno, puede presionar a la policía, a la Guardia Civil, a los jueces y a los fiscales mucho más que cualquier organización de delincuentes convencional, precisamente porque tienen los instrumentos del Estado. Esto es absolutamente gravísimo porque está implicando una violación flagrante de la división de poderes y, en segundo lugar, una parasitación de las instituciones del Estado. ¿Qué hay que hacer? Escuchar a las asociaciones profesionales de fiscales y a las asociaciones profesionales de jueces. Uno de los elementos que quiero leer con mucho detalle antes de preparar la batería de propuestas que estamos trabajando son las conclusiones del Congreso de Jueces para la Democracia que van a tener en breve, porque tengo mucho interés en conocer qué es lo que están diciendo los jueces sobre las reformas que hay que hacer, y también quiero conocer lo que dice la Unión Progresista de Fiscales. Creo que aquí, mucho más importante que hacer propuestas de partido, es que nosotros seamos un vehículo de la sociedad civil organizada, y en este caso los fiscales y los jueces comprometidos con la separación de poderes y con el cumplimiento del derecho. Creo que aquí es muy importante que las formaciones políticas tengamos, si me apuran, un segundo plano y entendamos que el protagonismo, en este caso de los jueces y los fiscales, tiene que ser determinante para vigilar la corrupción. Un ejemplo: Italia. En Italia, una de las claves del proceso Tangentopoli, de Mani Pulite, era las capacidades de instrucción que tenía la magistratura italiana, unas capacidades de instrucción que limitaban enormemente la interferencia de los poderes políticos. Bueno, creo que hay que estudiar en detalle lo que podríamos llamar la necesidad de quitarle las esposas, de desatar las manos a los jueces y a los fiscales, y también a la policía y a la Guardia Civil a la hora de investigar la corrupción. ¿Qué esperáis del nombramiento del nuevo fiscal, el sustituto de Moix? ¿Tenéis alguna noticia sobre el candidato? No tengo información, ¿se postulan? Pero sospecho que el partido... ¿Alguna conversación grabada? Veremos a ver qué es lo que aparece, pero la estrategia del Partido Popular es utilizar la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado para protegerse. Hay quien dice que el Partido Popular, cuando le va mal en un juicio, no cambia de abogado, cambia de juez. Y creo que eso es algo que estamos viendo pues recientemente en la Audiencia Nacional, donde están ocupando posiciones estratégicas algunos magistrados recusados en el pasado por su cercanía al Partido Popular, y estoy convencido que en el cinismo del señor Catalá y el señor Maza estará a nombrar un fiscal anticorrupción pues que trate de perseguir a los fiscales que combaten la corrupción y que trate de ser leal. Lo van a tener difícil, porque después de la presión que ha habido en estas semanas con el señor Moix, y aquí hay que agradecer el trabajo de los medios de comunicación, que ha sido absolutamente central, una labor democrática central para que algunos vean su posición insostenible, creo que lo van a tener enormemente difícil, porque a ver quién es el que da ese paso, porque también hemos visto a la parte sana del Estado responder con mucha contundencia. Los guardias civiles de la Unidad Central Operativa,
que han hecho los informes sobre Cifuentes son muy valientes, porque no es fácil para un funcionario público escribir en un informe que alguien tan poderosa como la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene un apoyo mediático sin precedentes en este país, poner que puede haber estado cometiendo delitos. Esos funcionarios son muy valientes. Hay que ser muy valiente si eres fiscal para enfrentarte al fiscal anticorrupción como hicieron los fiscales. Creo que tenemos una sociedad civil y una parte sana del Estado que está harta y que es fundamental para que se produzcan transformaciones en un sentido puramente democrático en este país. Volveremos a hablar sobre la moción y sobre la comparecencia de Cifuentes hoy en la Asamblea, en la Comisión de Investigación, pero volviendo a la moción brevemente, tardaron en presentar tu nombre como candidato. ¿Eso es porque había otras propuestas sobre la mesa? ¿Cuáles eran? Se habló, por ejemplo, de Martín Pallín. Nosotros entendíamos que el nombre era una cuestión secundaria y que no tenía sentido tener una discusión sobre algo que en última instancia para nosotros no era lo fundamental. Nosotros queríamos dejar abierta la puerta a que el Partido Socialista rectificara y nos parecía sensato que en la medida en que el Partido Socialista ponía más diputados que nosotros eligieran el nombre, o habríamos estado abiertos a que hubiera habido propuestas de la sociedad civil. Y la manera de mantener esa posibilidad abierta era llevar al final, al último momento, una cuestión, digamos, pues clara respecto a quién tenía que haber sido el candidato. Para mí es un honor enorme y una gran responsabilidad asumir que tengo que presentar ante los ciudadanos de mi país un programa alternativo de gobierno y asumir, dar la cara frente al Partido Popular con todo lo que eso implica. El nivel de ataques que he recibido, que recibo y que voy a recibir por ello es enorme y será enorme, pero es un honor. Pero queríamos dejar claro desde el principio que si el Partido Socialista rectificaba, el candidato o la candidata lo ponían ellos, y que si la clave para encontrar, digamos, una mayoría de victoria era buscar una figura independiente, nosotros teníamos plena disponibilidad para ello. Sobre el PSOE y sobre la posibilidad de que lo dejaran abierto para que ellos postularan un candidato, ¿se han planteado trabajar en septiembre, en el nuevo periodo de sesiones, con una moción del PSOE? ¿Permitirían que Sánchez fuera candidato? Y no sé si has hablado en algún momento con Sánchez después de que ha salido elegido secretario general, más allá del contacto protocolario, a raíz de esta moción, ¿habéis conversado? Hablamos por teléfono. Le vi en una situación, digamos, de cierta interinidad, o sea, muy preocupado por una situación interna de su partido en el que tiene que terminar de preparar un congreso, y me habló que después habrá congresos territoriales. Me hago cargo de que esa es una situación de partido compleja, pero al mismo tiempo nosotros no podíamos dejar de hacer oposición por eso. Hay problemas de país que están por encima de la situación interna de cualquier partido, y creo que hablo con conocimiento de causa. Nosotros tuvimos un congreso en Vistalegre enormemente complejo, en el que nos pasamos de intensos muchas veces, pero seguimos haciendo oposición. Cuando se produjo la comparecencia de la señora Cospedal por el asunto del Jack 42, creo que dimos un ejemplo de cómo se podía hacer oposición en este país. Y al tiempo que se ha producido esta situación, nosotros hemos tenido procesos internos territoriales muy importantes, de tipo estratégico, en territorios nada menos que como Navarra y como la Comunidad Valenciana, además de Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde nuestra relación con el Partido Socialista pues es determinante. Entonces, comprendo la situación interna de ese partido, pero nosotros no podíamos dejar de hacer oposición y no podíamos dejar pasar hechos que estaban ocurriendo y que no decidíamos nosotros. Cuando nos decían, no podéis esperar, es como, ¿nosotros qué culpa tenemos de que haya estallado la operación Lezo ahora? ¿Nosotros qué culpa tenemos de que las conversaciones entre Zaplana y Nacho González se hayan filtrado ahora? ¿Nosotros qué responsabilidad tenemos en que el uso partidista del Ministerio del Interior sea una evidencia ahora? Los partidos tenemos procesos internos siempre y a veces son complejos, pero hay que hacer oposición. Ahora bien, si después el Partido Socialista, después de sus congresos y sus cosas, está dispuesto a encabezar una moción de censura con las fuerzas que hay, porque las fuerzas que hay son las que son, y ya ha quedado de manera evidente dónde está Ciudadanos. Ciudadanos es la muleta del PP, es la fuerza política que sostiene al PP en Murcia, que se opuso a la moción de censura que nosotros sí apoyamos del Partido Socialista en Murcia, en Madrid y en España. Bueno, si el Partido Socialista está dispuesto a construir con nosotros, haciendo lo contrario a lo que le obligaban a hacer el señor Alierta y el señor Cebrián, y buscando entendimientos que permitan hacer una propuesta que asuma la condición plurinacional de España, nosotros estamos dispuestos y a que eso lo encabece Pedro Sánchez y el Partido Socialista.
¿Cómo valoráis el hecho de que Rajoy no vaya a defender su propia gestión en esta moción? ¿Consideráis que de alguna forma es un ninguneo a la iniciativa de vuestro grupo? Creo que es una irresponsabilidad por su parte. Es la tercera moción de censura de la democracia. Y la moción de censura es un mecanismo constitucional muy concreto y que no se puede utilizar a la ligera. Si los ciudadanos te han dado los 35 diputados que son necesarios para presentar la moción de censura, un presidente del gobierno respetuoso con la Constitución no debería demostrar esa cobardía, que creo que además es una manera de humillar a la propia dignidad de sus votantes. Ha habido muchos millones de españoles que han votado a Rajoy y que creo que le querrían ver dar la cara. Yo creo que a los votantes del PP no les gusta ver a Rajoy hacer una rueda de prensa por plasma o poniendo pegas a ir personalmente a la Audiencia Nacional. Creo que cuando te presentan una moción de censura debes tener el mínimo de gallardía para salir a defender tu gestión y al mismo tiempo asumir como jefe del gobierno la responsabilidad que te están exigiendo los diputados. Creo que el señor Mariano Rajoy no solamente demuestra cobardía, sino que demuestra no estar a la altura de la Constitución y a la altura de España. Cuando uno es presidente del gobierno y le presentan una moción de censura, tiene que dar la cara. Va a volver a subir la vicepresidenta a la tribuna de oradores. Es la segunda vez que la vicepresidenta va a sustituir al presidente Rajoy en un debate contigo. Me pregunto qué significado le dais a este gesto. El de que sea la vicepresidenta siempre la que sustituye a Rajoy cuando Rajoy, salvo en la Audiencia Nacional que no puede, cuando Rajoy se sube, tiene un debate en el que la corrupción sale inevitablemente. Sí, parece que cada vez que Rajoy lo tiene difícil, se tiene que poner detrás de Soraya Sáez de Santamaría o detrás de Rafael Hernando. Bueno, pues que presenten a las elecciones a Soraya Sáez de Santamaría o a Rafael Hernando. Al que han elegido presidente del gobierno es al señor Mariano Rajoy, por lo tanto, creo que no tiene sentido ponerse detrás de nadie. Además, todos los miembros del gobierno pueden intervenir. El señor Mariano Rajoy puede tener a todo su equipo ministerial defendiéndolo y, sin embargo, nosotros, en tanto que oposición, solamente interviene, en este caso Irene Montero, para hacer la censura, después intervienen nuestros portavoces, igual que los portavoces de los demás grupos, y en el resto de los casos el candidato. El propio mecanismo hace que yo tenga que debatir en este caso con todos los ministros si es necesario. Bueno, pues yo asumo que voy a tener que debatir con todos los ministros. Que el presidente del gobierno, escoltado por todos sus ministros, ni en esas circunstancias se atreva a debatir conmigo, creo que dice mucho. Acabamos con Cifuentes. No sé si has visto la declaración de hoy, viernes, de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Asamblea, en la Comisión de Investigación por Corrupción que se está llevando a cabo allí. No sé cómo has visto a la presidenta Cifuentes. La he visto muy nerviosa y muy mal. Creo que en este caso, más allá de los tonos, hay una serie de cuestiones claras. A Cristina Cifuentes no la está investigando ni el Tribunal de la Inquisición ni Podemos, la está investigando la Guardia Civil. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que no en uno, sino en 2 informes, ha dicho que podría ser responsable de delitos. Al mismo tiempo, la señora Cifuentes parece que está repitiendo el argumentario de Esperanza Aguirre. Esto es un linchamiento contra mí. No, un linchamiento contra usted no. Es que siendo usted responsable de la mesa de contrataciones, se le dio una concesión administrativa al señor Arturo Fernández, condenado como uno de los financiadores ilegales del Partido Popular, un señor que a través de Fundescam hacía donaciones anónimas ilegales para financiar el PP y que hicieron que el Partido Popular hiciera trampas en las elecciones, porque cuando tú tienes más dinero en las campañas de lo que la ley permite, eso supone hacer trampas. Cuando a un deportista le pasa algo así, al deportista le quitan la medalla. Aquí no les quitan la victoria electoral, pero hicieron trampas, igual que un deportista que utiliza sustancias prohibidas. Bueno, esta señora, que además estuvo en el Consejo de Administración del canal de Isabel II, lo que tiene que hacer, con todos los respetos, es comparecer, dar explicaciones y no quejarse. Es que parece que para ella supone un problema tener que dar explicaciones ante hechos gravísimos que la señalan directamente. Si ella tiene que decir, no me enteré de nada en todos estos años, pues que lo diga, pero entonces debería tener que dimitir. A nuestro juicio, la situación de Esperanza Aguirre es insostenible y cuando se produce una situación insostenible, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues presentar una moción de censura. Es un poco ridículo ver al representante de Ciudadanos ser más agresivo que nadie con la presidenta y luego, sin embargo, la sostiene con sus votos. Creo que es completamente incoherente. Y del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid todavía no sabemos nada. No,
La verdad es que no. Ella ha vertido la responsabilidad sobre los técnicos que decidieron la adjudicación a Arturo Fernández. Ese ha sido el argumento clave de su comparecencia, que no había incompatibilidad en estar en las dos en la comisión de expertos y en el Consejo, y que la culpa era de los técnicos que adjudicaron la cafetería a Arturo Fernández. ¿Cómo valoran esta argumentación? Porque ella dice que no hay nada ilegal en ello. En política, la responsabilidad la tiene quien toma la decisión, y echar la culpa a quien te presenta un papel, yo creo que es algo impresentable en este caso. Además, hay una cosa demasiado obvia. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que la concesión administrativa de la cafetería se la den al hombre de las tarjetas Black, al hombre que después está implicado en la financiación ilegal del Partido Popular, al hombre que no para de recibir concesiones administrativas. ¿Qué nos va a contar Cifuentes? ¿Que en Madrid gobernaban los técnicos? No, en Madrid no gobernaban los técnicos, en Madrid gobernaban los políticos del Partido Popular. Y un político puede cometer muchos errores, pero no se le puede permitir ser cobarde. Si usted tenía la titularidad a la hora de poner su firma en ese papel, usted tiene que asumir la responsabilidad. El hecho de que usted no se enterara, bueno, pero es que eso, el desconocimiento del delito no le libra a uno de cometer un delito, tiene que asumir su responsabilidad política. Fue la responsable política de dar la concesión administrativa irregular al señor Arturo Fernández. Y esto no lo dice Podemos ni el Tribunal de la Inquisición, lo está diciendo la Guardia Civil. Una última pregunta ya en general. Si existiera un mecanismo para ilegalizar unas elecciones que han sido dopadas, como en este caso han confirmado los jueces en todos los sumarios, la financiación ilegal del Partido Popular, ¿lo utilizaríais? Lo deberían utilizar para ilegalizar las elecciones. Si unas elecciones fueran ilegales, ¿quién debería iniciar ese proceso? Eso no lo tiene que decidir un partido político, tienen que decidirlo los jueces. Si efectivamente, en base al derecho, que lo desconozco, unas elecciones en las que una formación política ha concurrido dopada podrían ser anuladas y se tuvieran que repetir, eso lo tendrían que establecer los tribunales de justicia. Y creo que eso no sería malo. En la Comunidad de Madrid vimos cómo se robó la voluntad popular de los madrileños comprando a 2 diputados del Partido Socialista. Es que esto ha ocurrido. Es que Esperanza Aguirre llega a la presidencia de la Comunidad de Madrid comprando a Tamayo y a Sáez. Es que esto es muy grave. O sea, lo fundamental de lo que está intentando hacer el Partido Popular es normalizar el crimen y normalizar la corrupción. Decir que, bueno, que pase la tormenta y que esto es inevitable y que todos son iguales. Que ellos son ladrones y delincuentes, pero Ramón Espinar se tomó 2 Coca-Colas y Errejón estuvo en la Universidad de Málaga y al fin y al cabo todos son iguales. Eso no se lo cree nadie en España ya, y nosotros lo que estamos planteando es que esto va más allá de divergencias ideológicas. Esto es un problema de que se cumpla el derecho. Hemos asistido en los últimos días a casos de violencia de género muy continuados, muy crueles, con bebés, asesinatos de bebés. A mí me gustaría saber, ya por pura desesperación, porque ninguna mujer está libre de la violencia machista, qué medidas se deberían de tomar de forma inminente, más allá de aumentar los presupuestos con 4 miserables millones de euros. Aquí hay que decirlo claramente, de nada vale rasgarse las vestiduras si después no se aplican políticas públicas específicas. Eso a nuestro juicio implica al menos 2 cosas. Por una parte, la dotación presupuestaria tiene que ser seria. Lo que se hace en estos presupuestos es una vergüenza. Y lo que están votando los diputados y diputadas del Partido Popular, del Partido Nacionalista Vasco, de Ciudadanos y de Nueva Canarias es una vergüenza y es absolutamente intolerable. Y luego, asumir que los servicios sociales de atención más inmediata tienen que estar en manos de los ayuntamientos. Nosotros hemos propuesto que sin necesidad de denuncia cualquier mujer tenga derecho a una alternativa habitacional inmediata si se ve en una situación de violencia machista y que eso lo gestionen los ayuntamientos, que son las administraciones de mayor cercanía con respecto a los ciudadanos. La clave en esto no es quejarse, y no es hacer minutos de silencio, que está muy bien hacer minutos de silencio. Lo fundamental en esto es poner el dinero que hace falta y potenciar ayudas a las mujeres como la alternativa habitacional sin necesidad de denuncia previa y la gestión por parte de los servicios municipales. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista, Pablo. Un placer. Ha sido un placer, gracias. Gracias.